pensar una vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de pan. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí está, esperando por nosotros. Allí estás, vivo sobre el altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, amado Jesús, nos encontramos esta noche ante tu presencia para continuar con esta serie donde desde nuestra iglesia doméstica, de nuestro hogar, como familia cristiana, pues nos encontramos ante ti para alabarte, bendecirte, reconocerte como nuestro único Dios, Señor y Salvador. Aprovechamos los recursos del internet, de las transmisiones en vivo desde YouTube, y siempre felicitando a las comunidades parroquiales que tienen a bien estas valiosísimas iniciativas de transmitir en vivo una imagen real de tu presencia eucarística, es decir, donde vemos cumplida la promesa de que estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Hoy vamos a iniciar en este encuentro de adoración. Vamos a hacerlo en continuidad con la reflexión de los salmos, y vamos a hacerlo con el salmo número 9. El salmo número 9 dice así, de hecho tiene un título muy hermoso, se llama Dios, refugio del oprimido. Que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Te has sentado en tu trono cual juez justo, y has reivindicado mi causa y mis derechos. Has abatido a las naciones, has hecho perecer a los malvados, y has borrado su nombre para siempre. Los enemigos fueron aniquilados, arruinados, sin remedio. Sus ciudades fueron devastadas, perdido su recuerdo. Pero el Señor reina para siempre y establece su trono para el juicio. Gobernará la tierra con justicia y juzgará con rectitud a las naciones. El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia. Que en ti confíen los que veneran tu nombre, porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Canten al Señor que mora en Sión, y publiquen entre los pueblos sus hazañas. Pues pide cuentas por la sangre vertida, se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor. Ten compasión de mí, Señor, mira cómo afligen a los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que proclames tus maravillas. En las puertas de la hija de Sión, feliz y agradecido por tu salvación. En la fosa que cavaron se han hundido los paganos, y su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron.
El Señor se ha manifestado, ha dictado su sentencia y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. Que vuelvan al abismo los malvados, todos los paganos que olvidan al Señor, porque no será olvidado el pobre para siempre, ni será en vano la esperanza del humilde. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, y sean en su presencia juzgadas las naciones. Infúndeles terror, oh Señor, que sepan los paganos que solo son hombres. En esta iniciativa del salmista hay 3 frases que me hicieron, dirían las teresianas, una frase que escuché mucho de ellas, un equipo de personas a las cuales actualmente pues les debo mi trabajo y la confianza pues de trabajar para ellas. Y hay 3 frases que me hicieron resonancia, que resonaron en mí. La primera de ellas de este salmo es la que pides cuenta de la sangre vertida. Efectivamente, en esta línea, inmediatamente lo que me venía a la mente era el tema del aborto. Porque efectivamente cuando un ser humano que está en el vientre pues es asesinado de manera intencional, hay un derramamiento de sangre, hay sangre que está en ese cuerpo que se está formando, si es que ya no está formado, y hay una sangre vertida. Pero también está la sangre de los inocentes, de las personas que mueren víctimas de la violencia, por ejemplo la violencia, Señor, que está en mi país, en Venezuela, especialmente en Caracas, en estos sectores que se conocen como la Cota 905, La Vega, pero yo sé que es algo muy generalizado en países y en ciudades donde a veces triunfa el mal, la cultura de las armas, la cultura del terror. Lo segundo que hace resonancia en mí es la parte que dice que ha dictado sentencia y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. Y es que efectivamente a mí lo que me refleja esto, quizás a nivel de un dogma sin que lo sea, es que lo que es pecado para ti, que lo que está mal para ti, Señor, siempre lo va a estar. No es que antes lo que era pecado ahora no lo es. No es que antes porque eran otras sociedades, sino otros tiempos, sino que lo que para ti, en la inspiración, en lo que nos dicta el Espíritu Santo, siempre ha estado mal, pues siempre va a estar mal. Y por eso la última frase que me hace, que a la vez dentro de esta misma, que me hace resonancia, es cuando nos llega el momento de la muerte, cómo efectivamente nos podemos quedar atrapados en nuestros pecados. Es que se nos acabó el tiempo para la misericordia, por así decirlo, que hay una frase importante que la he dicho en otras oportunidades: ¿hasta dónde llega tu misericordia? Pues hasta el último momento donde pueda llegar. Pero hay un momento en que ya no hay espacio para la misericordia, sino solamente para la sentencia o el juicio. Y esta frase la recoge la misma experiencia de Santa Teresa de Jesús, de aquel joven que se suicidó de un puente, y tú le dijiste: entre el puente y el río está mi misericordia. Quiere decir que efectivamente, siguiendo esa misma línea, hasta el tocar el río, si hay arrepentimiento, si hay dolor, si hay angustia o desesperanza expresada, hasta allí llegará tu misericordia. Pero una vez sumergidos en el río, que sería como pasar de ese trance o de ese estado de esta vida a la vida eterna, ya ahí lo que hay espacio es para el juicio. Y por eso me parece importante esta parte que nos invita a no quedarnos atrapados en el pecado. Y lo último es el infundirnos el terror, que sepan los paganos que somos hombres. Es un poquito inspirarnos en lo que es el santo temor de Dios, que también es un don del Espíritu Santo, Señor, y que creo que es solamente recordarnos que tú estás allí, que tú no te has mudado, Dios no se muda, diría Teresa, y que efectivamente todos nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones están bajo tu mirada. Y bueno, con esa introducción un poco larga, porque este salmo efectivamente es un poco más largo de lo convencional. Hay unos salmos que son sumamente largos, otros que son más cortos, pero no importa, porque al final todo es riqueza y bendición junto a ti. Vamos entonces propiamente al contenido que vamos a reflexionar hoy, Señor, que como yo siempre lo he dicho, recrearme en la palabra tuya, en la Biblia,
es recrearme en la historia y en momentos que yo hoy puedo leer e imaginar, pero que tú pudiste vivir presencial, porque además Jesús, tú estabas allí con el Padre y el Espíritu Santo. Siempre recuerdo la frase con la que de hecho trabajamos este Jueves Santo del año 2021, que ese jueves donde prácticamente iniciamos todos estos encuentros de adoración eucarístico desde nuestros hogares, desde nuestro hogar, que la frase era: antes de que Abraham existiera, ya yo soy. Y efectivamente pues estamos ante ti, Señor, porque tú eres el Dios eterno, el Dios que está fuera del tiempo, el ser que no queda atrapado por un pasado o un futuro, sino que es un eterno presente, porque además vives cada día de nuestra propia existencia y de la de cada uno de los seres humanos que habitan o cohabitan este planeta. Hoy vamos a hablar del maná. Y esta parte del maná es muy hermosa, es muy hermosa, porque el maná es la respuesta tuya, la respuesta del Padre, que también hay que hacerle conciencia y presencia, es la respuesta del Padre ante un pueblo necesitado de comida, ante la expresión del hambre. Y es muy bonita la historia del maná, porque además tú la recoges cuando ya viene el momento de la multiplicación de los panes, y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, tú haces mención a este pasaje cuando tú dices: sus padres comieron maná en el desierto, pero ahora yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y efectivamente creo que aquí hay una historia bien interesante que podemos rescatar, además porque dice que los israelitas se marcharon de Elim y llegaron al desierto de Sin. Y entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés. Vuelve nuevamente la figura de la queja contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y le decían: ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Esta parte a mí me llama poderosamente la atención, porque además me educa en algo que aprendí del sacerdote Fray Nelson, que para nadie es un secreto pues que me conozca, que es uno de mis mentores desde el punto de vista virtual. Él no me conoce, pero él decía que cuando el pueblo de Egipto sale de Egipto, valga la redundancia, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, lo hacía porque tú viste que había un peligro. No era por la esclavitud física, que es importante, que obviamente tú siempre llamas a que el ser humano no sea oprimido, no sea martirizado, pero no era por la esclavitud física, porque además aquí hay evidencia narrada por los mismos israelitas que esta gente no vivía mal. O sea, ellos comían en abundancia, comían carne, tomaban vino, y además tenían la facilidad de estar agrupados como propia comunidad hebrea, sino que es cuando Faraón decide o piensa en unir a las israelitas o a las hebreas con los egipcios, y además estuvo el gesto de matar a los primogénitos, del cual también murió, se salvó Moisés. Ahí queda claramente evidenciado de que la esclavitud a la cual tú liberas a este pueblo era la esclavitud de la idolatría, donde te iban a dar borrón y cuenta nueva a ti, porque se iban además a fusionar y a hundirse en el océano de dioses que tenían los egipcios, no muy diferente a lo que siglos después tendrán también los romanos. Entendido este punto y esta queja tan triste, esta mirada al pasado, es lo que puede pasar en mi país, Venezuela, Señor, que mucha gente mira al pasado. Es que antes en Venezuela se podía, ahora no, pero cuando estábamos en ese antes había gente que miraba más atrás y decía, yo recuerdo en la década de los 90, la gente añoraba a un Pérez Jiménez. Ahora en el siglo XXI, año 2021, añoramos la década de los 90, y así pareciera que siempre estamos con la mirada hacia atrás, y tú no nos invitas a mirar atrás. Es lo que por ejemplo pasó con la esposa de Lot. Cuando son sacados de Sodoma y Gomorra, el ángel le dice a ellos: lo único que les voy a pedir que no hagan es mirar hacia atrás. Y ella, por mirar atrás, queda convertida, pues dice el relato, en una piedra de sal, ¿no? O sea, que murió al instante por haber contemplado además la destrucción de un pueblo profundamente pagano. Una vez que eso ocurre, dice: ustedes en cambio, continúa la queja, ustedes en cambio nos han traído a este desierto, que en todo ese
en que todo este gentío morirá de hambre. O sea, está la expresión literalmente de la necesidad. A razón de esto, ¿qué le dices tú, Señor, o del Padre, qué le dice a Moisés? Dice: ahora les hago llover pan del cielo. Salgan al pueblo y recojan lo que necesita para cada día, y yo voy a probar si se ajusta o no a mi enseñanza. El día sexto prepararán lo que les envíe, y será el doble de la ración diaria. Entonces Moisés y Aarón dijeron a toda la gente de Israel: esta tarde ustedes reconocerán que Yahvé es el que los ha sacado de Egipto, y por la mañana sus ojos verán la gloria de Yahvé. Pero cuando criticamos a estas personas y además a la iglesia como institución sagrada y santa que es, porque fue constituida y fundada por ti, te estamos criticando a ti directamente. Amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Y esta frase me parece bien importante destacarla, porque además es precisamente, tuvimos una interrupción del internet, por eso si hay una pausa un momento es porque estábamos tratando de reconectar. Es lo que expresa Moisés. O sea, cuando nos quejamos de las obras de Dios, nos estamos quejando de Dios. Y aunque nosotros, en este caso Moisés y Aarón, eran los delegados, eran los responsables, pues efectivamente quienes llevaban la obra, o sea, Moisés y Aarón, lo que hacían era la voluntad expresada por el Padre. ¿Qué ocurrió entonces luego? Esta tarde, dice Moisés, Yahvé les dará carne para que coman, y por la mañana pan a saciedad. Esta es la manera como les contestará, porque han criticado a él y no a nosotros, pues nosotros ¿qué somos? Moisés dijo a Aarón: di a todos los de Israel: vengan, preséntense a Yahvé, porque ha oído las quejas de ustedes. Y mientras Aarón hablaba al pueblo, miraron hacia el desierto. La gloria de Yahvé se apareció en medio de la nube. Yahvé habló a Moisés y dijo: he oído las quejas de mi pueblo. Diles: por la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán con pan. Así sabrán que yo soy el Yahvé, el Dios de ustedes. Aquella misma tarde llegaron codornices que cubrieron el campamento. Fíjense ustedes, entonces aquí ya empieza el milagro. Codornices para la noche, sería la carne. Y por la mañana, en torno al campamento, había una capa de rocío. Al evaporarse el rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos. Parecía la escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros: maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé les da para comer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un testimonio muy hermoso que tiene muchas enseñanzas, muchas formas de entrarle, muchas formas de comprender. Primero, el Dios que provee. Tú, Señor, eres el Dios que provee. Yo no me cansaré de dar testimonio de esto en mi vida, y hoy justamente con un grupo de compañeros de trabajo hablábamos de esto. ¿En qué sentido hablábamos de esto? Que el ser humano a veces se complica tanto en el tener apartamentos, bueno, en el caso de las personas que son multimillonarias, apartamentos, yates, carros, aviones, etc. Y resulta ser que al final, primero, solamente podemos disfrutar una cosa a la vez. Yo puedo tener 5 apartamentos, pero solamente puedo estar en uno. Yo no tengo, o sea, lo que tenga el don de la bilocación, no puedo estar en los 5 en un mismo momento, o en 2 en un mismo momento. Entonces, la vida siempre se disfruta sobre la base del presente, no sobre la base de lo que masificadamente puedo llegar a tener. Eso como primer punto. El segundo punto es que tú escuchas nuestras quejas y a veces nos respondes desde ellas mismas. O sea, quieren carne, ¿vale? Quieren carne para que se sacien. Y además les voy a dar un pan en la noche que era un pan diferente. Era un pan único. Creo que hasta irrepetible. Que por eso se llama maná. Que es decir, significaba ¿qué es esto? Tú, Señor, además, dices más adelante en los evangelios: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es la misma conexión
con este texto del maná. Pero ya no es un maná que además también es único, sino que ahora tú eres el único también que nos puede dar el pan vivo bajado del cielo, porque además eres tú mismo y nos puedes dar la salvación, cosa que te agradezco infinitamente, Señor. Te agradezco muchísimo ese gesto de amor, la reconexión de la transmisión. Ya estamos reconectando. Bien, les decía que Señor, que se nos presenta o aparece en un gran sentido toda esta imagen del Dios proveedor, que además escucha nuestras quejas, que nos educa, pero que esta generación de Israel, como ninguna otra, había visto constantes prodigios. Era una generación que vio el mar abrirse, el mar rojo abrirse. Fue una generación que además tuvo la capacidad de ver las plagas. Fue una generación que también tuvo la oportunidad de ver este milagro del maná. Vio como un grupo importante de ellos se fue tragado por la tierra por un pecado gravísimo. Recibieron las leyes del monte Sinaí, los 10 mandamientos. Vieron el paso de triunfar batallas, especialmente también de la mano de Josué, posteriormente cuando ya llegan a la conquista de la tierra prometida. Y aún así había quejas. Por eso, cuando, por ejemplo, Abraham, en la parábola que tú hiciste de Lázaro y Epulón, este rico bonachón que se estaba condenando en el infierno, le dice a Abraham en esa parábola: permite que Lázaro vaya donde mis hermanos para que le cuenten dónde estoy y eviten llegar al infierno. Dice Abraham, y es muy válida esa afirmación: tienen a los profetas, la ley, sería como decir la palabra, para que crean. Y él le dice: no, es que si va un muerto y les dice, van a creer. Y Abraham dice: es que ni que resucite un muerto delante de ellos, el que no crea no va a creer. O sea, y yo creo que es un poquito la lógica narrada a través de una forma muy profética de lo que se refería a ti. Cristo, tu Señor, resucitas, tu Señor haces prodigios, tu Señor tienes además la experiencia individual de cada ser humano, incluyendo la mía, y aún así tenemos nosotros muchas resistencias a la conversión definitiva. Así que el maná es un testimonio muy potente, muy elocuente de lo que nos invita, Señor, como sociedad a vivir, a construir y a creer en la providencia, además a recibirte a ti como el pan vivo bajado del cielo en la Eucaristía. Y bueno, no dejar de aprovechar ya para ir haciendo el cierre, no dejar de pedirte, porque esta pandemia y muchas otras enfermedades, muchas otras personas que están ahorita pasándola muy difícil, especialmente lo hago de manera especial porque además es una vecina de mi edificio, la amiga Luana Bermúdez, que está ahorita pues en una situación de cáncer bien complicada y avanzada, para que, Señor, bueno, en tu poder, para ti nada es imposible, o la sanes, o si es un momento de transición para su vida donde va a ser llamada a tu presencia, pues también actualmente que está entre el puente y el río, en ese momento pues se arrope, se profundice, se sumerja en el mar de tu misericordia, para que pueda llegar a tus brazos y ser abrazada por tu amor, donde el cáncer quedará aquí, pero su alma quedará liberada, sanada, por lo que significa creer en tu amor. Vamos a también pedirte, Señor, por los difuntos. Tenemos una oración, ya la hemos usado en otras oportunidades, la oración de Santa Gertrudis, o que tú le dieras a Santa Gertrudis. Repito, para que las personas que escuchen esto por primera vez, es una oración que dice la tradición de esta oración, que cada vez que fuese recitada con fe, saldrían 1000 almas del purgatorio. Yo quiero colocar especialmente a mis seres queridos que puedan estar allí, para que por la intercesión de esta oración y por los méritos tuyos, Jesucristo, de tu pasión, muerte y resurrección, pues las almas que estén allí pues puedan ser hoy, esta noche, 17 de junio del año 2021, ser elevadas a la eternidad. Dice así: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo,
por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Y finalmente, teniendo aquí en mi compañía pues la imagen de la Virgen Milagrosa y además otra imagen que es para mí la devoción primaria de María, que es la Inmaculada Concepción, a quien le tengo un amor muy especial. Vamos a hacer la oración de cierre. Recuerden que esta serie también tiene un propósito de repasar nuestras oraciones tradicionales católicas, cristianas, y vamos a hacerlo con el bendita sea tu pureza. Y vamos a decir juntos para terminar, agradeciendo también de antemano a, por ejemplo, Rosimar, que nos saludó, tuvo una conexión seguramente intermitente también porque nosotros tuvimos algunas interrupciones, pero que ella que se conectó pues y tuvo a bien saludarnos. Si tiene la oportunidad de escuchar esta transmisión en diferido, pues devolverle el saludo y además muchas bendiciones para su familia. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos con gusto, con amor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en la oración.